Hola, soy Mauricio José Schwartz y esto es El Rey va desnudo a fondo. Este domingo se celebran elecciones en Venezuela y la historia de Venezuela desde la llegada de Hugo Chávez al poder hace 25 años y sobre todo en los últimos 13 años de gobierno de Nicolás Maduro ha sido fuente de enormes diferencias, conflictos y discusiones fuera de Venezuela y de una enorme ignorancia sobre lo que pasa dentro de Venezuela porque nos vemos sometidos al hecho real de que cuando las noticias salen del gobierno venezolano resultan ser falsas y cuando las noticias vienen de otro lado resultan ser siempre señaladas como producto de la propaganda estadounidense, que en muchos casos sin duda lo ha sido, pero si asumimos una de esas dos posiciones se nos niega la posibilidad de que haya periodistas serios, periodistas honrados, periodistas no comprometidos más que con la gente o la realidad, con la gente de Venezuela, pero sobre todo con la realidad de Venezuela y con el derecho de la gente a saber que son los que nos pueden dar información. Y no hemos tenido mucho de ella y hemos tenido, eso sí, muchísimas opiniones y muchísimos politólogos de sofá y geopolíticos que todavía no saben definir la geopolítica. Entonces el día de hoy quise invitar a un querido compañero y amigo, a César Noragueda, que es periodista especializado en cine, pero que también es una persona que ha escrito muchísimo sobre Venezuela, que conoce Venezuela, que visita Venezuela constantemente en los últimos años, y también escribe sobre pensamiento crítico, y es pues, mi colega, amigo del círculo escéptico también. Pero en este caso no vamos a hablar, aunque quizás haya algo de pensamiento mágico en esto, no vamos a hablar de eso, de cuestiones esotéricas, aunque hablaremos quizás de Maduro como discípulo del Sai Baba, pero vamos a hablar sobre todo de las elecciones dentro de 5 o 4 días en Venezuela. César, muchísimas gracias por acompañarme. Encantado de estar aquí, hablando contigo en El Rey va desnudo. Bueno, empezaba yo diciendo el problema de la información, y el problema de la información es que tener Estados Unidos de enemigo te da muchísima cancha, ¿no? Puedes hacer todo lo que se te dé la gana, y como Estados Unidos es tu enemigo, pues entonces todo el mundo dice que has de estar haciendo bien. Y lo que hemos visto son un desastre económico en Venezuela, sobre todo desde la llegada de Maduro hasta el 2022, con unos niveles inflacionarios solo comparables a la República de Weimar. ¿Cómo ha evolucionado la economía de Venezuela en un régimen que se supone que toma el poder para mejorar la vida de la gran mayoría de los venezolanos pobres? Pues una de las ventajas que siempre ha tenido Venezuela, si se puede llamar así, es la cantidad de petróleo que tiene. Entonces, como país productor de petróleo, siempre ha estado debajo de los focos. Y esa cantidad de petróleo y esa cantidad de producción que siempre ha tenido le ha dado muchísima cantidad de dinero, que sea, como PDVSA es una empresa estatal, han podido invertirla en los planes gubernamentales. Entonces, la economía venezolana hasta 2012, que estaba el precio del petróleo altísimo, todos nos acordamos del precio de la gasolina, las controversias que había por aquello y demás, entró dinero en Venezuela a expuertas, muchísimo dinero. Pero cuando cayó el precio del petróleo, con una economía basada básicamente en eso, que se había ido centrando solamente en ello, con las políticas restrictivas para otras empresas del gobierno de Venezuela, pues el país a la vez cayó. Y como lo que habían estado haciendo era expropiar empresas para poner allí a los suyos, estuviesen cualificados o no, a crear un caldo de cultivo de inseguridad jurídica para que los inversores no viniesen a Venezuela, no arriesgasen su capital, cuando cayó el precio del petróleo, lo que hizo fue caer el país, básicamente. Sin embargo, sigue siendo, por ejemplo, Venezuela sigue suministrando petróleo a Estados Unidos en grandes cantidades, ¿no? Sí, le suministra gran cantidad de petróleo y se da la paradoja de que, como la producción en Venezuela es un desastre, Venezuela le compra gasolina a Estados Unidos.
gasolina ya refinada para sus coches. Pero nunca se ha detenido la compra de petróleo en Estados Unidos, de petróleo venezolano. Nunca, jamás. No, lo digo porque uno de los argumentos generales sobre la situación terrible de la economía, y pienso en la microeconomía, o sea, la economía de la gente de a pie, del ciudadano común y corriente, quimérico que usamos como medida de las cosas. La desgracia de la economía de esta gente se le ha atribuido a las sanciones de Estados Unidos, como Cuba exitosamente ha utilizado el fragmentario embargo comercial para justificar el desastre creciente también de Cuba. Pero en Venezuela se percibe esto como malvados Estados Unidos nos han hundido, o hay una claridad de que hay una mala gestión económica, simple y llanamente. Pues uno depende de con quién hable. Lo que pasa es que la popularidad del chavismo está en mínimos históricos, entonces cualquier cosa que dicen no se la cree casi nadie. Y los que se supone que apoyan al chavismo son básicamente gente que se beneficia del régimen y probablemente tampoco se lo crean. Las sanciones que se aprobaron contra Venezuela, contra los hidrocarburos venezolanos, el gas natural y el oro, si mal no recuerdo, se aprobaron la primera vez en 2019, pero la crisis económica de Venezuela empezó en 2013. Entonces, si la crisis empezó en 2013 y las primeras sanciones contra lo que es el país empezaron en 2019, la crisis venezolana no puede tener nada que ver con las sanciones, aunque las sanciones perjudicaran claramente al país. La izquierda, y lo siento, yo me inscribo dentro de la izquierda tiene como uno de sus objetivos de gobierno y administrativos cuando alcanza el poder, mejorar la situación de los más desprotegidos, principalmente los indígenas en América Latina y otros sectores de la población, pero insisto, principalmente los indígenas, padecen de una pobreza crónica desde hace 700 años. La llegada de Hugo Chávez promete un alivio y de hecho al principio, según los datos que hay, logró reducir los niveles de pobreza. Esto evidentemente genera popularidad, genera entusiasmo, incluso entre la gente de la izquierda que no es revolucionaria. Pero el año pasado hace 2 años estaba en niveles del 67% de la población venezolana pobre. Y todavía está ahora en el 51,9%, casi el 52%. La pobreza sigue lacerante antes. Y esos son cálculos conservadores. Es decir, hay cálculos por ahí que la elevan hasta el 80%. Madre mía. Porque el salario, a ver, voy a otro dato, el salario mínimo en Venezuela, que está fijado en $130 por la dolarización de la economía, quizás puedas hablar algo de esto después, pero $130, los únicos 2 países con un salario más bajo pues son Cuba y Haití. Y en un país rico esto yo no lo entiendo. El salario mínimo está fijado en Venezuela ahora mismo en 130 bolívares. Lo que ahora mismo, al cambio, porque la moneda sigue cayendo, la inflación sigue subiendo, está alrededor de los $4 al mes. Es decir, con eso en Venezuela no te compras ni un cartón de 30 huevos. No se puede vivir con eso. Es imposible. La dolarización de la economía, ¿a qué se debió? Bueno, al desprestigio de la moneda en esta inflación galopante que, por cierto, capitaneó un señor al que llaman el Jesucristo de la economía, un político de Podemos que al parecer ya ha dejado Venezuela y ahora está medrando nuevamente en España, ¿no? Sí. Juan Carlos Monedero fue asesor del gobierno de Venezuela entre 2005 y 2010 del Ministerio de Planificación. Y ya nos gustaría saber a algunos cómo les asesoró exactamente para que la cosa acabara como está. De hecho, también asesoró al gobierno y a otros gobiernos de la región para crear una moneda única. Eso fue en 2010 y no sabemos exactamente
¿Qué cualificaciones tiene Juan Carlos Monedero para hacer eso? ¿Y en qué quedó el asunto? Si es que la asesoría iba a ser realmente para eso. Cosa que obviamente no sabemos, ¿no? A mí siempre me dio la impresión que es como si yo fuera al equipo olímpico español de halterofilia. No podría yo ni llevarle el agua al equipo. Bueno, el punto es que las anteriores elecciones que se llevaron a cabo fueron elecciones bajo unas condiciones terribles. La asamblea venezolana fue ganada por la oposición. Y para impedir que convocara un revocatorio, fue disuelta la asamblea por orden del señor presidente para crear una asamblea constituyente. Independientemente de la trampa que es esto, me interesa que comentes esta nueva constitución que genera la asamblea constituyente, que le permite prolongar su mandato de manera irregular por lo menos. ¿Qué características tiene que beneficien o afecten a la mayoría de la gente? La Constitución, pero básicamente las leyes que han derivado de ella, que son leyes de todas maneras que el chavismo lleva aprobando bastante tiempo, las leyes que realmente afectan a la población son las que han aprobado para reprimir a la gente. Últimamente han aprobado una ley para que las organizaciones no gubernamentales, que son básicamente los únicos colectivos que se dedican a ayudar a la población de verdad, esa población que está necesitada por los salarios bajísimos, por la pobreza, que no tienen para comprar medicamentos, que no tienen para comprar comida, lo que han hecho ahora es que esas ONGs tengan que volver a registrarse como si no hubiesen tenido vida previa, y al hacer obligatorio que se vuelvan a registrar como tales, les pueden negar su propia existencia. Y esto viene después de un clima de represión contra las propias ONGs, que son de hecho las únicas que con su trabajo ponen de manifiesto el hecho de que hay una crisis humanitaria compleja en Venezuela. Si no hubiese alguna crisis humanitaria en Venezuela, las ONGs no tendrían tanto trabajo. Tanto las que se dedican a las personas con bajos recursos, que son muchísimas, como las que se dedican a la promoción de los derechos humanos, que esas sí que han sido muy, muy golpeadas en Venezuela, con detenciones. Hay líderes de ONGs que promueven los derechos humanos que están en la cárcel sin cargos y sin haber visto a un juez, encerrados en condiciones inhumanas. Entonces, básicamente, las leyes que han aprobado han sido para reprimir a la población, porque los demás, en realidad, no les importa. En el marco de la aparente corrupción venezolana, a mí me horroriza una cifra, y no sé si tú me la puedes aclarar. Venezuela es hogar de 28 y pico millones de venezolanos, de 28,3 millones. Y hay 7,7 en el exterior, 7,7, casi 8 millones. Esos millones son, restándoles esos 28 o adicionales a los 28 que el censo nos dice que hay. La población de Venezuela, en realidad, Venezuela es un país joven, la población ha crecido muchísimo, pero antes el tope de poblacional creo que llegó a los, si mal no recuerdo, llegó a los 33 millones de venezolanos. Entonces, si ahora hay 28, es porque la población, a pesar de la cantidad de gente nueva que ha nacido en Venezuela, ha bajado. Y ha bajado porque la gente se está yendo en masa. Si no pueden coger un avión, si no pueden coger un autobús para irse a otro país, pues se van andando a través de la selva del Darién, en la que se queda gente por el camino, y esas caravanas de migrantes que llegan a Estados Unidos, la inmensa mayoría son venezolanos. Eso es por algo.
La gente no se va de su país si está bien. Sí, pero es que 7 o casi 8 millones de personas son la cuarta parte de la población de Venezuela. Y según datos que tengo, entre el 20 y el 40%, varía por año, son universitarios. Y la vasta mayoría de ellos son gente en edad laboral, lo cual desprovee a Venezuela de los profesionistas, de la mano de obra, de los trabajadores necesarios para sacar adelante una economía, ¿no? De hecho, hay dos sectores que se están viendo muy afectados por esta fuga de población y de gente formada en Venezuela, o la economía pública de Venezuela, la educación pública de Venezuela. La sanidad pública, en la que ahora mismo es extraño ir a un hospital y que te atienda un médico de carrera, un médico que lleve muchos años. Te suelen atender jóvenes, que son los que se acaban de graduar y a los que no se han pensado todavía irse del país o no han podido irse del país y están atendiendo en los hospitales. O el sector de la educación, los profesores universitarios, los profesores de bachillerato y de primaria. Hay cursos de universitarios en Venezuela, de bachillerato, de primaria, en los que no están avanzando los alumnos porque no hay profesores que les den las clases. Es decir, la fuga de cerebros y de profesionales de Venezuela es brutal. Y un país no se puede desarrollar, no puede crecer si no puede siquiera formar a la gente, porque no hay profesores para ello. Porque pagan una miseria y dicen, yo que he estudiado, que me he formado y que tengo vocación, estoy aquí cobrando una miseria que no puedo vivir ni yo ni mi familia, me voy a otro país que me pagarán mejor y podré vivir. ¿Cómo ves tú que vives en España y que conoces la posición de ciertos sectores de la izquierda, afortunadamente no toda, cómo te explicas el apoyo irrestricto a Venezuela, al gobierno venezolano, al régimen venezolano, a Maduro, a su corte de corruptos, a los hijos de Chávez corruptos, por parte de una izquierda que tiene supuestamente los más nobles ideales? ¿Qué pasa allí? A mí me resulta francamente incomprensible. Si tú eres una persona de izquierdas, los principios que tú tienes son que la población tenga cada vez más derechos, que pueda disfrutar de esos derechos y que viva cada vez mejor la mayoría social. Eso es lo que se supone que quiere una persona de izquierdas. Entonces, si tú ves el panorama que hay en Venezuela, con el sueldo mínimo en $4, con la pobreza aplastante, con apagones constantes, que eso además destroza los aparatos electrónicos, las televisiones, los frigoríficos. Cuando vuelve la luz se funden los plomos y no hay manera, y no los pueden arreglar porque no tienen dinero para arreglarlo. La sanidad hecha tapioca, la educación hecha tapioca. ¿Cómo es posible que personas de izquierdas, que lo que se supone que quieren es que la población viva bien, pueden apoyar eso? Pues yo no me lo explico, y si quiero explicármelo, tengo que pensar que hay personas que tienen un sectarismo tal que les hace vivir fuera de la realidad. Porque es que uno no puede ir a Venezuela y negar las cosas. Si uno va a Venezuela y lo tiene delante de las narices y le llegan los datos de las ONGs, de Amnistía Internacional, que no tiene fama precisamente de ser muy derechosa, Amnistía Internacional, que yo sepa, y de otras muchas ONGs que te dicen que en Venezuela hay una situación de catástrofe humanitaria, con estas palabras, y de represión política. ¿Cómo puede uno negar eso? Pues hay que ser muy sectario, hay que vivir muy fuera de la realidad. Y esto aplica para Monedero, que hace nada ha tuiteado que las encuestas le dan a Maduro como ganador, que es un disparate, o sea, es absolutamente disparatado, y que los mítines están hasta arriba, cuando
lo hemos visto no solo en la prensa que dice él, que es la prensa internacional del imperio y tal y cual, gente que hace vídeos de las concentraciones de Maduro y de los mítines que da, y que hay 4 gatos que además probablemente sean funcionarios del Estado que están obligados a estar allí porque si no los despiden. Es decir, Claro. ¿cómo se puede estar tan fuera de la realidad? ¿Qué clase de sectarismo político hay que tener para no aceptar que esto es así? A mí me asombra como me asombró siempre Cuba. Yo visité Cuba en el 91, en el 92, 2 veces. Incluso estuve cenando con Fidel, lo he contado. Pero era imposible cerrar los ojos a lo que pasaba y a lo que tus propios amigos te decían cuando se cerraba la puerta de la calle, porque en la calle tenían otro discurso, lógicamente. Pero bueno, es difícil imaginárselo. Ahora, a lo que estamos de frente a unas nuevas elecciones. Capriles estuvo a punto de ganar en 2013, pero en la segunda vuelta, si mal no recuerdo, perdió. O se decidió que perdió, no lo sé. Se habla de que la oposición tiene posibilidades de ganar. Primero que nada, quiero caracterizar la oposición, porque si es una oposición que va a ser Milei en lugar de Maduro, pues yo siento que es saltar de la sartén a la sartén de junto. No es precisamente una esperanza. ¿A qué nivel hay una esperanza de la oposición, sobre todo de la oposición que puede ganar? Hay 10 candidatos, lo cual me parece una pulverización siempre peligrosa del voto. Pero hay un candidato, Urrutia concretamente, quien podría ganar la elección. Caracterízame a esta oposición, cómo son, quiénes son, de dónde salen. Bueno, pues mira, una de las mentiras que suele repetir el chavismo y sus voceros europeos o de cualquier otro sitio es que la oposición venezolana es la ultraderecha venezolana, y eso no es cierto. En la oposición venezolana, concretamente en la plataforma unitaria diplomática, que es la que se presenta a las elecciones con Edmundo González al frente, y digo al frente porque la verdadera fuerza política es María Corina Machado, que es la que más mueve gente. Pero el candidato es Edmundo González porque María Corina Machado la inhabilitaron preventivamente, ¿no? En esta oposición, en esta plataforma, hay 11 partidos, 5 de los cuales son de izquierdas. Los demás son de derecha centro-derecha, una derecha moderada, y la izquierda, pues, también son socialdemócratas. En esta plataforma está Voluntad Popular, por ejemplo, que es el partido de Leopoldo López o de Juan Guaidó. Y también está Acción Democrática, de la que fue presidente hace ya mucho tiempo Rómulo Betancourt, por ejemplo. O por parte de la derecha, COPEI, que fue presidente Carlos Andrés Pérez. Entonces, esta oposición es la unión de las fuerzas mayoritarias que había antes de lo que es el chavismo, juntas para intentar derrotar al régimen. Y los otros tantos candidatos que hay son básicamente falsa oposición. Es decir, candidatos que ha promovido el régimen para decir, mira, yo es que, fíjate, que no se celebran elecciones en Venezuela, pero si tenemos aquí 10 candidatos más, sí. Pero no, o son chavistas, o son colaboracionistas del régimen, o son desnortados por ahí. Pero la oposición venezolana real, que es la de Edmundo González, es un patiburrillo de partidos que han decidido juntarse ahí porque su prioridad es acabar con la dictadura chavista, básicamente. Lo entiendo, pero ahora, una vez que se logre eso, tienes 6 años. Yo no sé por qué Venezuela, igual que México, tiene un brutal periodo presidencial de 6 años. Me parece una locura, pero bueno. Tienes, una vez que se derrote al chavismo, si se diera el caso, tienes 6 años por delante. ¿Qué plataforma política, qué elementos fundamentales está promoviendo ese frente amplio que acabas de describir? Pues si nos fijamos en la principal figura política de este movimiento, que no es Edmundo González, aunque sea el candidato y sería presidente, que es María Corina Machado,
María Corina Machado es de centro derecha neoliberal, se la ha caracterizado como la Thatcher venezolana, lo cual a algunos nos puede dar un poquito de miedo, Claro. conociendo la trayectoria. Y las propuestas que ha hecho ella, aparte de lo típico de recuperar las empresas para que vengan las empresas, inviertan en el país, el tejido, recuperar el tejido productivo, ha hablado de privatizaciones. No al nivel de Milei, desde luego, porque Milei es un chiflado, María Corina no es una chiflada, pero a algunos nos da miedo que lo que hagan con las privatizaciones y sea también retirar la protección social que la población necesita, porque este país no se va a recuperar privatizándolo todo y recortando en gasto social con el problema de pobreza que tiene Venezuela y con la sanidad hecha tapioca y la educación hecha tapioca. Tienes que invertir mucho dinero público para hacer que este país se recupere. Entonces, mejor que el chavismo, sin lugar a dudas, porque el chavismo, más que un régimen de izquierdas, es un régimen de latrocinio puro. Es latrocinio puro, ¿de acuerdo? Se calcula que entre 2008 y 2015, solo entre 2008 y 2015, el chavismo ha robado 300.000 millones de dólares de dinero venezolano, básicamente salido del petróleo. Eso es una cifra que hace estallar la cabeza. Entonces, con este régimen que lo único que hace es robar dinero público, firmar contratos para hacer obra pública con personas afines para que luego no la hagan y se queden con el dinero. Si tú vas de Caracas en coche a Maracay, puedes ver las bases de un tren que se supone que iban a acabar en 2012 y que le dieron el dinero para acabarlo a Diosdado Cabello, que no es precisamente un mindundi en el régimen de Maduro. Además, es que hacen contratos con empresas de gente de su propio gobierno, lo cual es maravilloso. Pues todo esto, digo yo, que no puede ser peor, que María Corina Machado no puede ser peor que esto, pero nos da miedo que implementen una serie de políticas de derechas que en un país destruido, pues lo único que haría sería destruirlo más. No al nivel de Milei, no al nivel de Milei quizá, pero a mí personalmente me da miedo de que no hagan lo que deben. Sí, lo entiendo. Algunos ven la realidad como es necesario tener que ciertos sectores de la economía sean controlados por el Estado para evitar en todo tipo de corruptelas y depredación. Pero está el extremo de que el Estado lo maneje todo, que no funciona, o que la iniciativa privada lo maneje todo, que tampoco funciona. El equilibrio es enormemente difícil, no lo dudo. Ahora, ante eso, ¿por qué es popular María Corina Machado? María Corina Machado es popular porque es una mujer que habla bastante claro, que siempre se ha opuesto al chavismo. Y es popular porque, siendo de esa manera y diciendo las cosas así de claras siempre, con la catástrofe diaria que viven los venezolanos, yo podría estar hablando horas y horas de mi experiencia en Venezuela, de lo que no funciona en Venezuela, de lo que he visto, de gente sentada en una acera al lado de un montón de basura, alargando la mano y comiendo del montón de basura, de niños descalzos por las calles, de gente que muere en la sanidad pública porque no tienen medios ni para esterilizar los instrumentos y le hacen una diálisis y le pegan una hepatitis criminal y como no tienen medicamentos contra la hepatitis se mueren de hepatitis, niños que se mueren de cáncer a decenas en el JM de los Ríos de Caracas. Con esa situación, María Corina Machado, que nunca ha sido tibia
y siempre ha dicho las cosas con mucha claridad, tenga la ideología que tenga, a la gente le gusta. Y además, para ese tipo de personas que relaciona a lo que es la izquierda en bloque con el chavismo, como ella es de derechas, pues a esa gente le gusta más porque no es de izquierdas. Entonces, por eso María Corina gusta a la gente, por eso las encuestas dicen que como mínimo la candidatura opositora va a sacar un 60% de los votos. Es decir, con esta otra parte chavista que ha causado lo que ha causado en Venezuela, y María Corina hablando así, es normal que tenga fama y es normal que la gente la quiera votar. Claro. Ahora, tenemos la tradición de hacer trampa del señor Maduro, de quien yo hablaba, que yo las primeras fotos que recuerdo de él era de discípulo del Sai Baba, uno de los gurús más horrorosos de la India, con su esposa. ¿Cómo se llama la esposa de Maduro? Ay, la esposa de Maduro no me sale a mí tampoco ahora mismo. Estaba con él los dos mirando al Sai Baba como si fuera, sí, como si fuera Dios. Y de hecho, él entró en política en el PSUV gracias a ella, que es, si mal no recuerdo, abogada y estaba metida ahí con Chávez y demás. Y una cosa que hay que dejar clara, el que haya sido camionero no tiene nada que ver con su capacidad política. Hemos tenido en España obreros del metal que han sido lendacaris del País Vasco y que han hecho una labor maravillosa, pero también... La decencia no se mide por la profesión. Efectivamente. Lo digo porque uno de los argumentos que cierta derecha usa siempre contra Maduro es que pues, era camionero. Mira, el que creó la sanidad pública en el Reino Unido era minero. Salió del pozo de la mina a convertirse en ministro de salud. Ahí vivan. Pero tiene una tradición extraordinaria de hacer trampa, ¿no? De Maduro y de adaptarse a todo, lamentando el otro día el atentado contra Trump. A mí me sonaba pero más falso que un euro con la cara del pato Donald. Era increíble su mimetismo y su capacidad, su gatopardismo. De entrada, hay 7,7 millones de venezolanos en el exterior, pero solo hay 69.211 venezolanos en el extranjero habilitados para votar este domingo. Porque les han puesto condiciones ilegales para impedirles votar. En teoría, un venezolano, cualquier persona de cualquier otro país que esté fuera del país, con que tenga la cédula de identidad vigente o incluso su pasaporte vigente, puede ir a votar en cualquier sitio. Aunque tenga que rogar el voto o tenga que pedirlo, lo que sea. Uno va allí con su identificación y vota. El régimen lo que ha hecho ha sido pedir cosas ilegales que no puedes pedir para que la gente vote, como por ejemplo que tengas permiso de residencia de no sé cuántos años. Es decir, eso lo que hace es restringir el voto, lo cual me recuerda a cosas que ha hecho en las elecciones el Partido Republicano en Estados Unidos para impedir que gente que vota tradicionalmente a los demócratas pueda votar. Pero es que es lo que han hecho. Entonces, los 4,5 millones de venezolanos que tienen derecho a voto y que estarían deseando votar porque se han ido de su país, porque se han tenido que ir por culpa de este régimen, no les permiten votar porque les han puesto esas condiciones que no son legales. Ahora, tenemos la restricción del voto del exterior, tenemos la inhabilitación de la candidata y creo que es su hija la que había puesto como candidata. Corina Lloris es una profesora, filósofa venezolana bastante respetada que tiene 80 años. Es una mujer conocida y respetada en ese ámbito en Venezuela, que a esa mujer es que ni siquiera le dejaron registrarse para ser candidata. Ah, no la inhabilitaron. No, es que ella presentó la solicitud en la página web y estuvo esperando allí para ver si le aprobaban la solicitud, que no estaba ni inhabilitada y cumplía con todos los requisitos, y se cumplió el plazo y no la habían habilitado para poder ser candidata.
Muy bien, Es pues que entonces, recurren hasta esas cosas absurdas, vergonzosas. a ver, a mí me robó el voto el PRI muchas veces en México. Alguna vez que fui a votar y ya había yo votado, porque alguien Vaya. tenía mi credencial de elector y había votado, y por supuesto había votado por el PRI, cosa que yo nunca haría. ¿Qué otras trampas o qué otros obstáculos tiene que superar una oposición que triunfara en las elecciones de este día 28? Pues aparte, se habla sobre todo de Corina Machado, de María Corina Machado, porque es la candidata estrella, ¿no? Pero hay por lo menos otros 6 candidatos a los que han inhabilitado para presentarse a las elecciones. Es decir, en estas elecciones, como en las elecciones anteriores, porque esto es un patrón, siempre hacen exactamente lo mismo, se dedican a inhabilitar candidatos que les resultan molestos o peligrosos para que no le hagan sombra a Maduro. Crean candidatos de paja para que no le hagan sombra y parezca que tiene oposición. Otra cosa que hacen bastante curiosa es que si se presenta, hay un secretario general de un partido que va a ser candidato en las elecciones y no les gusta, en vez de inhabilitarlo, lo que hacen es meter a uno de los suyos en el partido, que se presente como candidato y se genera ahí el conflicto y dice el Tribunal Supremo de Venezuela, no, pero el candidato vas a ser tú y el secretario general del partido vas a ser tú y entonces eres tú el que se va a presentar a las elecciones. Es O una eres tú el versión que muy, muy va... interesante del entrismo de los trotskistas, ¿no? Sí. Y eso se lo han hecho al Partido Comunista de Venezuela, ojo, Ole. al Partido Comunista de Venezuela y a Primero Justicia, que ahora mismo ese de hecho fue el último. Ahora esa persona que es cabeza del partido, claro, puede disponer de todas las sedes del partido, de todo el presupuesto del partido y hacer lo que les dé la real de la gana. Porque ha dicho el Tribunal Supremo de Venezuela que el jefe es él. Esa es otra de las cosas que hacen. ¿Y qué más cosas hacen? Pues, como le han hecho a Corina Machado, detener a su jefe de seguridad, detener a su jefe de campaña, creo que fue que lo detuvieron también, a todo su entorno, hacerle daño, amedrentarlo, a ver si se van y no la ayudan y a ver si ella se va. Los hijos de María Corina Machado, por ejemplo, no viven en Venezuela. Tiene 3 hijos y sus hijos no viven en Venezuela por razones de seguridad. Yeah. Porque obviamente el entramado del chavismo lo que hace es golpear a todas las personas que tratan de oponérsele y no golpean a María Corina Machado directamente porque quizá eso sería un escándalo internacional. Igual que no golpearon en su momento a Juan Guaidó directamente, sino que golpearon a todo su entorno, porque si le hacen algo a él y lo detienen, o detienen a María Corina Machado y la llevan a uno de esos pisos en los que torturan a la gente y le hacen firmar documentos renunciando a cosas, pues eso sería un escándalo mayúsculo. Y eso lo han hecho con el entorno de los candidatos, con activistas políticos, con miembros de ONGs, con periodistas y con un montón de gente. Todas esas cosas hacen para que las elecciones... Ah, bueno, y en las últimas elecciones, la empresa que se dedicaba a medir los resultados de las máquinas de votación, el dueño de la empresa se largó por patas de Venezuela y en Londres declaró que los resultados que estaban dando esas máquinas, pues que no se fiaran mucho porque no eran reales. Todo esto que cuentas, me pregunto si alguien lo está recopilando, si alguien lo está reuniendo para escribir la historia. Es decir, cuando hablas de torturas, es algo de lo que no hemos oído fuera. Y sin embargo tú hablas de ello como si fuera lo más común del mundo, ¿no? Te detienen, te torturan, como lo pasaba con la policía en México, ¿no? En México, en el franquismo, cualquier régimen represor. Al final todos los regímenes represores actúan igual con la gente que trata de oponérsele. Y hablo de ello así, pues porque
el entorno en el que yo me he movido en Venezuela es el de la prensa. Y la represión contra la prensa es bastante importante. Y yo conozco gente que ha sido detenida y que ha sido llevada a estos pisos en los que les torturan, en los que les maltratan y luego les llevan, primero les hacen desaparecer, porque claro, no es como aquí que si te detienen lo primero que hacen es avisar a tu familia, oye, que hemos detenido a esta persona, ven para acá, llama a un abogado si lo necesitas o uno de oficio, lo que sea, tal y cual. Hay personas en Venezuela que las detienen y se pueden tirar una semana desaparecidas sin que su familia sepan dónde están y es porque la ha detenido la policía y la ha metido en una cárcel, por ejemplo, el helicoide de Caracas, el infausto helicoide de Caracas, y no han avisado absolutamente a nadie ni les han dejado hacer una llamada porque les da exactamente igual. Y de hecho hay un proceso en la Corte Penal Internacional contra el gobierno de Venezuela por crímenes de lesa humanidad en este sentido. Es decir, el mismo fiscal de la Corte Penal Internacional que salió hace poquito en los medios diciendo que jamás había cometido crímenes de guerra y que el gobierno de Israel había cometido crímenes de guerra, Karim Khan, está llevando este proceso contra el chavismo en Venezuela. Llevan ya bastantes años y se han reunido con las víctimas y han recopilado testimonios y hay montones y montones de testimonios. No solo de los presos políticos que hay ahora, sino de los presos políticos que hubo, que siguen en Venezuela o que se han ido del país o que murieron porque las torturas que les hicieron fueron tales que no lo resistieron. Y además, aprovecharon la pandemia de COVID-19 para decir, no, esta persona no ha muerto porque le hayamos hecho nada, se ha muerto de COVID. Ya. Queda, y la pregunta, porque lo tengo que recordar, hay una ocasión anterior, o dos, pero una en concreto, donde ocurrió lo mismo, la esperanza de un triunfo en contra de una dictadura, en aquel caso el de Nicaragua, una dictadura verdaderamente aterradora como era la de Somoza, la de Tachito Somoza, de Somoza Jr., y vimos que pues el triunfo sandinista habría una esperanza y hubo gente que fue de voluntarios, gente que yo conozco, fueron voluntarios a alfabetizar Nicaragua, era un sueño, era todo flores y maripositas y luego vino la cruel realidad y democráticamente perdieron las elecciones. Y cuando perdieron las elecciones, gente que yo conocí en México, refugiados, se robaron todo lo que quedaba en Nicaragua, en la famosa piñata sandinista, que es otra vergüenza para cualquiera que sea de izquierda y diga, no, es que yo no soy de esos, tengo que explicarlo. Queda algo que robar en Venezuela, es decir, si pierden este domingo el régimen de Maduro y todo el régimen, estos son todos los tres poderes y todo el aparato a su alrededor, pierden las elecciones y tienen que entregar el poder, ¿todavía queda algo que robarse para no entregarle nada al presidente electo? El petróleo, básicamente. Es que es la ventaja y la maldición que tiene Venezuela. Venezuela tiene la reserva más grande de petróleo del mundo por encima de Arabia Saudí. Entonces, lo que aún queda de PDVSA, de la industria petrolera de Venezuela, lo que aún queda, digo, porque hay refinerías que están bajo mínimos, porque esa es otra. Es que han robado también el dinero que servía para el mantenimiento de la industria petrolera de Venezuela. No has robado el dinero de tu máquina para mantener tu máquina de dinero. Entonces, si quieren robar algo más, sería lo que sigue saliendo del petróleo. ¿Qué papel juega China, por cierto, en el petróleo venezolano? Solo por ubicarnos. Uno de los grandes problemas que tiene Venezuela es la deuda que tiene. Es decir,
como se le han cerrado mercados, aunque no del todo, como Cuba no es un buen pagador porque no hay quien quiera dejarles mucho dinero o quien quiera ir a invertir para dejar dinero en Venezuela, se han ido con aquellos que se oponen a los que consideran que son sus enemigos, que son los enemigos de Estados Unidos. Y entonces China tiene muchos activos, es propietaria de muchos activos venezolanos o de el uso de esos activos, del petróleo, de las minas de oro que hay en el estado Bolívar, pero no solo China, Rusia también. Entonces, para hacer frente a esa cantidad de dinero y esos apoyos que les da China o Rusia, pues ¿qué les van a dar? Petróleo, oro, ese tipo de cosas, porque no tienen otra cosa con qué pagar, básicamente. Sí, no se ha desarrollado. Venezuela es un exportador neto de materias primas, esto es evidente, y es trágico, porque cuando tú haces la comparación, dices, tiene más petróleo que Arabia Saudí. La lógica más simple, la lógica boba, dice, hombre, pues serán más ricos que los saudíes. Tendrán más lujos que los saudíes. Verás más Bentleys y Mercedes-Benz y Porsches por las calles de Maracaibo, de Isla Margarita, que los que ves en Dubái. Y no. ¿Cómo es posible que se despilfarre así una riqueza tan gigantesca? Los analistas coinciden en que, claro, Venezuela no ha sido tampoco nunca un paraíso democrático ni de la gestión del dinero público. Es decir, Venezuela ha entrado siempre muchísimo dinero por el petróleo, pero si ese dinero luego no lo gestionas como debes y lo inviertes en que tu país crezca y básicamente lo que haces es robarlo y distribuirlo entre los tuyos, pues no puedes pretender que el país con las mayores reservas de petróleo se vaya a convertir en algo tan lujoso como Arabia Saudí y que Caracas sea Dubái. Muchos analistas coinciden en que no es que antes del chavismo no hubiese corrupción ni mala gestión, claro que la había. Lo que pasa es que el chavismo lo que ha hecho ha sido exacerbar los males de Venezuela y la mayor exacerbación que ha hecho ha sido la de la corrupción, porque lo que tienes es un régimen básicamente dedicado a ello. No es un régimen al que realmente le preocupe la gestión de la sanidad o de la educación o de cualquier otra cosa. Es un régimen dedicado a robar. Es que parece muy simple esto dicho así, pero es que es así, es verdad. Tú, para ya no quitarte mucho más tiempo, ¿tú personalmente crees que puede perder el régimen chavista las elecciones el domingo? Haciendo un conteo legal de los votos, sin lugar a dudas. A ver, ¿Quién cuenta ya los habría, votos? ya habría perdido en otras elecciones desde 2015. Desde las elecciones a la Asamblea Nacional de 2015 las ganó la oposición por goleada. Creo que se quedaron con el 70% de los escaños. Y a partir de ahí, todas las elecciones posteriores, el chavismo las ha trampeado como ha podido. Porque la crisis empezó en 2013, llevaban 2 años de crisis en Venezuela, con la gente cayendo en la pobreza, los niveles de vida en picado, la hiperinflación, el desabastecimiento, y cuando pasa eso en un país, lo más normal es que los gobiernos caigan, porque tengan o no tengan la culpa, sea una crisis interna o una crisis internacional, los gobiernos suelen caer porque la gente le suele echar la culpa a ellos o piensan que no tienen lo que hay que tener para gestionar esa crisis. Entonces, en estas elecciones, con un conteo real de los votos, gana la oposición por goleada. Todas las encuestas lo dicen. Las más conservadoras le dan un 58% a la candidatura de Edmundo González.
Y al chavismo, las más optimistas le dan un 24% y demás. Pero claro, para eso tiene que haber un Centro Nacional Electoral que sea honesto y que cuente los votos como tiene que contarlos. Y eso no sé yo si se va a dar, a pesar de los acuerdos de Barbados, que se suponía que iban a permitir que los candidatos de la oposición se presentaran los que quisieran, cosa que no han cumplido, que haya un proceso electoral limpio en Venezuela, cosa que está por ver, y luego, aunque se contaran los votos y realmente saliese que gana Edmundo González, yo la verdad es que no tengo nada claro que el chavismo esté dispuesto a bajarse de la poltrona, no lo tengo nada claro. Hay por ahí informaciones que dicen que Maduro ya ha pactado irse de Venezuela después de estas elecciones. Se quiere ir de rositas, según algunas informaciones. Eso no lo tengo claro. Pero es que aunque se fuese Maduro, el chavismo no es Maduro. Diosdado Cabello está por ahí y tienen a un montón de militares que llevan años beneficiándose de este estado de cosas. Y me extraña muchísimo que o no reconozcan las elecciones, o trampeen los resultados, o aunque salgan los resultados, luego den un golpe de estado y se queden las cosas como están. Ese es el miedo que tenemos todos. Ojalá vaya la cosa bien, pero después de lo que sabemos de este régimen, no lo tengo nada claro, la verdad. Bueno, pues ojalá y te equivoques. Una última pregunta. Tú no eres un agente de la derecha internacional, no te paga la Embajada de Estados Unidos, la CIA, los Illuminati, los reptilianos. Si soy un agente de alguna de esas cosas, deben de haber apuntado mal mi número de cuenta porque no me está llegando nada. De hecho, yo soy de izquierda socialdemócrata, quiero decir. No soy persona sospechosa de decir, de irme a Venezuela a gritar lo que gritan los venezolanos cada vez que se va la luz, que es Maduro, coño de tu madre. No tengo yo esa pinta de decir esas cosas ni de votar a la derecha. No. Bueno, quien ve este canal sabe que yo me ubico exactamente en el mismo espacio de la socialdemocracia, a una izquierda pensante, una izquierda racional y una izquierda que sin duda alguna se avergüenza de que se llamen de izquierda bárbaros como Maduro o como Daniel Ortega. Muchísimas gracias, César, y hablamos en otra ocasión, y quizás en otra ocasión hablamos de algo más amable como de cine. Igual me gustaría que te encontraras tú con Mariano, el comentarista de cine, no sé si lo conoces. A Mariano, yo encantado. Tú y Mariano podrían hacer una mezcla explosiva y yo los miro. Muchísimas gracias, César. Hay tres cosas sobre las que puedo estar hablando horas. Una de ellas es Venezuela, otra de ellas es cine y otras sobre religión, todo lo que quieras también. Perfecto. Pues muchísimas gracias y nos vemos para la próxima. Hasta luego. Gracias a ti. Lo que importa no es ni siquiera el debate ideológico. Lo que importa es la vida de la gente. La vida de la gente a la que además se le promete y se le promete y se le promete y no se le ha cumplido. No se le ha cumplido desde antes de la llegada de los europeos a América, que no se le ha respondido, que no se le ha cumplido nada del derecho esencial a una vida digna que tiene, como lo tienen todos los venezolanos que hoy están sufriendo, una pobreza lacerante, una situación de miedo y de inseguridad y de deseos de salir de su país, que creo que no hay nada más triste que eso. Queda desear lo mejor para las elecciones y pensar en ese pequeño espacio que sigue siendo la democracia, tan golpeado, tan apaleado, tan mal visto por los nuevos autoritarios, y acordarnos que de él depende nuestra libertad y la libertad de todos los demás. ¿No cree usted?